Esto que ustedes ven son imágenes de lo que pasó hoy. Por primera vez en casi 20 años de existencia de esta gente, ha habido una causa judicial que los investigó de manera integral. Cuando digo esta gente, hablo de los narcos peruanos que hace 2 décadas manejan la Villa 1114. 64 allanamientos hubo. Después les voy a contar, porque tengo la resolución judicial acá, y solo les puedo garantizar que allanaron desde las garitas del barrio de seguridad donde vivía Marco Antonio Estrada González, Marcos, como le dicen, ¿sí?, hasta iglesias pentecostales, pasando por la agencia Argemper, la agencia que mandaba dinero al Perú en Villa Celina. Todo esto lo tengo para contárselos esta noche en tercera posición. Pero para que ustedes tengan idea de la importancia de lo que pasó hoy, lo digo yo que tantas veces he criticado la manera torpe o a veces sospechosa de corrupción con que se han mal investigado las bandas de narcos grandes en la Argentina. Marco es el tipo que fabelizó por primera vez una villa en la Argentina, la 1114. A esa villa uno puede atribuirle, sin duda, la difusión del Paco en la ciudad de Buenos Aires. Había colectivos enteros de pibes adictos al Paco que iban a comprar la pasta base a la Villa 1114 a comienzos de los años 2000. Desde ahí empezó a repartirse y a ponerse dramáticamente de moda entre algunos adictos la pasta base. Los tipos manejaban cocaína en tal cantidad que tenían una remisería con la que sacaban la cocaína a los diferentes puntos de la ciudad. Y lo más indignante, molesto, es que muchos de nosotros como periodistas hicimos investigaciones y contamos esto hace muchos años, ¿sí? Piense que, por ejemplo, en el año 2000, cuando yo trabajaba en un programa que se llamaba Punto Doc, apareció de la nada un señor que era el contador de Marco, ¿sí? El contador de Marco me contó en aquel momento las cosas que hacía, ¿sí?, y que podía hacer. Pero después, no pasó nada con el contador y lo que pasaba es que la droga se seguía vendiendo en la villa y la organización crecía cada vez más. Los tipos tenían timbres de acceso, tenían enchufes para que los vigías cargaran sus celulares y no se quedaran sin batería, ¿sí? Yo le quiero que vean ahora la primera vez que yo tuve contacto con la Villa 1114 a través del contador de Marco. Lo único que me pidió el tipo es que yo lo sacara del país. ¿Sí? Le tomé el testimonio y me presenté a la justicia. Esto era lo que decía. Vi asesinatos, vi cómo se mataba personas. Todo eso ya me comenzó a enfriar, ¿vio? ¿Enfriar o asustar? A asustar, ¿no? Asustar porque yo decía en cualquier momento también era para mí. Entonces comencé a negarme, a salir. ¿Esta gente son muy violentos? Demasiado. En verdad no es la primera vez que conozco a alguien que rompe con los narcos peruanos del Bajo Flores, se escapa y habla. Acá es donde están toda la cúpula, ¿no? Donde para también el que comanda. Y Marco. para todo el día. Marco está todo el día ahí. Prácticamente todo el día. Puede llegar a las 10, 11 de la mañana porque no vive ahí ni se sabe nunca dónde vive. Hace 9 años presenté a este hombre, algo así como un contador de los narcos de la Villa 1114. Todos están sentados sobre una silla, a veces están tomando cerveza y todos tienen las armas a la vista, ¿no? Lo tienen las pistolas en la cintura o la metralleta con el colgador aquí. Y todos tienen caras, pues, de frente que uno al toque los ve y sabe que son delincuentes, ¿no? Que son asesinos. Estaba amenazado de muerte y sin documentos. Aceptó contar su historia antes de ir a esconderse en Perú. ¿Está en peligro tu vida? Sí, definitivamente. Es más, con lo que estoy contando ahora, definitivamente. Este hombre sabía bastante, pero no lo suficiente como para sacudir a los narcos peruanos. Aquí es donde se guarda la droga por mayor. Se guarda la droga al por mayor, se guardan las armas. ¿Cuánta droga hay ahí? ¿Cuánto puede haber? Bueno, debe haber cuánto. Semanalmente se mueve 30 kilos, más o menos. Armas hay bastante, ¿no? Ahí pueden entrar itacas, metralletas, pistolas de 9, que es lo que más llevan, y 38. Luego de sus revelaciones hubo allanamientos, algunos detenidos, pocas condenas. Y los narcos peruanos siguieron dominando la Villa del Bajo Flores. Ese testimonio fue del año 2000. En el año 2000. ¿Saben qué pasó con ese testimonio? Yo me presenté a la justicia. El juez era Gabriel Cavallo. El policía que estaba haciendo la investigación era
el Fino Palacio, Jorge Palacio, que luego sería el primer titular de la Policía Metropolitana, que luego terminaría destituido por las escuchas telefónicas de Mauricio Macri y con problemas en la causa AMIA. Sin embargo, en aquel momento, Cavallo y el comisario Palacios estaban investigando a los narcos peruanos. De hecho, se hizo una instrucción, hubo un juicio oral, pero claro, se había llegado a los eslabones menores. Pero ¿sabe qué fue lo más grosero de esta historia? Casi me procesan a mí por haber mostrado esos videos que eran de inteligencia de la policía. Me quisieron procesar a mí, quisieron procesar al comisario Palacios y a todos los policías que habían investigado porque los narcos se consideraban vulnerados en sus derechos. Escuchen este disparate. Casi termino yo procesado por haber investigado a los narcos peruanos en el año 2000. Más adelante, cuando la Policía Federal de aquel momento, y celebro que ahora los allanamientos los haya hecho la Policía Federal, en aquel momento la Policía Federal, allá por el año 2009 más o menos, 2008, 2009, la tuvieron que sacar de la investigación porque era tal el grado de corrupción, tal el grado de plata que ponía, y creo que fue la fiscal Mónica Cuñarro quien llevaba adelante esas investigaciones por crímenes, no por narcotráfico, que tuvo que correr a la Policía Federal porque nunca encontraban nada. Entonces empezó a intervenir la Gendarmería. En ese momento yo entré a la Villa 1114 y ahí vi cómo funcionaba la organización. No solo lo vi, sino que además vi cómo salían corriendo los vigías en el mismo momento que estaban metiendo la droga. Véanlo. Este pasillo. Acá, ahí hay otro satélite sentado. Ahí. Estoy hablando por teléfono. ¿Viste? Hablando por teléfono. Están todos sentados los chavas, vista del pasillo para allá. ¿Ah? La volvieron a la mina ni lo vio el boludo. No. Ni se enteró. Si mirás al lado de él, tiene un jardín. ¿Ven, chicos? ¿Viste? ¿Ves? Me agarré dormido, mirá. Mirá. ¿Ves? Sí, mirá. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Mirá, mirá. El de la moto, mirá el de la moto. Mirá. ¿Viste? Mirá, vamos a ver. Ese está vendiendo merca. Ah, sí, satélite y vende merca. ¿Eh? ¿Lo viste cuando entró? No. ¿Dejó la marca atrás? Sí. ¿Puedo bajar? Pará, que vamos para atrás. Sí, me puedo bajar, Dejó la bolsa de merca. Bájate. ¿Cómo bajate y nosotros le hacemos la mano. No, quédate tranquilo. Eso es lo que dejan ellos, están vendiendo, ¿ves? ¿Lo viste? No, quédate, no te asumes. Mirá, a ver, vamos mostrando así. Mirá, está vendiendo el chaval. ¿Qué es eso? Eso es marihuana, seguramente. Ahora te abro uno. Dale. Ya te viene una nota. ¿No? Esto es marucha. Seguro, mirá. Ni no vio, durmió porque estaba hablando con la vida, se está haciendo el gato el boludo. ¿No tenés un cuchillo mejor? Sí. Dame un cuchillito. Yo me corté las uñas justo. Tranquilo que me Bueno, ven, esto es lo que pasa. Este era un banco de vigías, ¿sí? Que uno de nuestros camarógrafos lo filma a uno de los vendedores, sale corriendo y suelta la carga. Aquí tienen, marihuana. Esto es para demostrar, digamos, que la estructura de venta de drogas sigue funcionando. Esto fue en el año 2008. ¿Sí? Y en aquel momento también había habido allanamientos, pero siempre pasaba lo mismo. La justicia nunca podía avanzar porque llegaba a lo más visible, a los eslabones callejeros, a los tipos que vendían al por menor. Nunca podían avanzar hacia la estructura mayor. ¿Sí? Marco ya había estado prófugo. En un momento dado se había escapado, pero ¿por qué había caído y había estado prófugo? Por una serie de crímenes. Había habido primero en su haber, ellos ganan la Villa 1114 matando, desalojando a tiros a una banda de paraguayos que manejaba la villa. Esto fue lo que se llamó el tiroteo de la canchita en la Villa 1114. Después hay una pelea entre dos bandas de los propios narcos peruanos, entre Marcos y Ruti, y esto se traduce en la masacre de la Procesión, donde matan a 5 personas, incluido un bebé. Por esas causas lo estaban investigando a Marcos, por esos crímenes lo investigaban la justicia común.
no lo investigaba la justicia federal. La justicia federal siempre llegaba a los eslabones menores del narcotráfico. Marcos, cuando ve que se le viene la noche, roba una avioneta, acá nomás, en la provincia de Buenos Aires, se va a Paraguay. En Paraguay lo detienen, lo mandan para acá y le hacen un juicio oral y tiene una condena bastante menor, que tuvo además un episodio bastante irritante porque un tribunal oral federal consideró que como tenía buena conducta en la cárcel, había que liberarlo antes de tiempo, lo soltaron 6 meses antes. Y ahí se fue a vivir al barrio cerrado, Las Celias, donde hoy fue detenido. Desde ese lugar seguía manejando la droga, pero esto no se lo podían probar porque no había manera de llegar a descifrar la estructura. En la estructura estamos hablando de arriba de 70 personas. No era narco de 4 o 5 que no llegaba rápidamente el jefe. Era una estructura de 70 personas que, como dice el fallo, estaba estructurada en los que recibían la droga de Perú, que no tenían mucho contacto con los que metían la droga en la villa, que no tenían demasiado contacto con los que fraccionaban la droga, que no tenían demasiado contacto con los que la vendían y que tampoco tenían demasiado contacto entre sí con los que recaudaban la plata y la lavaban y la mandaban para Perú de vuelta. ¿Sí? Por primera vez se empezó a descifrar la estructura de parientes, porque además son todos parientes, ¿sí? Es una estructura muy cerrada, donde no entran argentinos, donde no entran gente de otras nacionalidades, todos peruanos, la mayoría parientes. Por primera vez esto se empezó a descifrar a partir de un señor que también, por esas cosas de la vida, yo tuve la suerte en el programa GPS que este arrepentido viniera a presentarse. Nosotros lo presentamos como el testigo X. Y fue la primera vez que alguien desde adentro de la estructura reveló cómo era el árbol genealógico que sostenía por arriba la estructura de Marco el Narco. Este fue el hombre. El hombre que se esconde tras la máscara de Osama Bin Laden los conoce a todos. ¿Qué drogas trabajan la organización de Marcos? Con el Paco y la Merca. ¿Un vendedor cuánto vende por día? Entre 3.000 y 4.000 pesos por día. ¿A cualquier hora se consigue droga? Sí, señor, las 24 horas. Lo comprobé yo mismo una mañana cuando entré a la villa y vi que la red de venta de drogas estaba intacta. Vienen haciendo satélites. ¿Listo? Mira, cuando ya que encaramos, se vaya a la mierda. Se está avisando, está situando, está haciendo la suya. Había timbres, espías, guardias y vendedores trabajando como siempre. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Mirá, mirá, el de la moto, mirá el de la moto. Mirá. ¿Viste? Mirá, vamos a ver. Ese está vendiendo merca. Hace satélite y vende merca. ¿Eh? ¿Lo viste lo que ¿Cuánta gente son los que están en la organización de Marcos? Más de 100 soldados tiene. ¿Cuánto? Más de 100 soldados. Más de 100 soldados. ¿Cómo es el escalafón? ¿Cuáles son las diferentes tareas que hay? Marcadores. ¿Qué es el marcador? Están cuidando afuera, mirando si entra la policía. O sea, el vigía sería. Claro. O si viene la policía o el enemigo. Comunican por timbre. Esos timbres me decías que van hacia adentro. Esa es la alerta que hay algo. Ven esta situación. Uno llega a una puerta de una casa, ve un timbre. Uno piensa, este timbre corresponde a esta puerta de la casa. Pero si uno mira el timbre, y sigue el cable blanco va a otro lado. Se pierde en el medio del pasillo. ¿Qué era este timbre? Este es un timbre de aviso. Un timbre de aviso de los vigías. Si pasaba algo, tocaban un timbre y algo avisaban a otro lugar. Un sistema sofisticado de control. Imposible que alguien pase por acá sin que se dé algún tipo de aviso mediante este tipo de timbre. Bueno, ese testimonio, el de ese hombre que nosotros presentamos como el testigo X, en la causa y en el dictamen de hoy del juez Sergio Torres, figura como el testigo A. A partir de ese testimonio, ese testigo A, que insisto, era un pariente, la justicia lo sacó hacia el interior del país, lo puso en custodia de una fuerza federal y fue un testigo de identidad protegida que da como un nuevo impulso al desciframiento de la estructura de Marco. Yo calculé 70, él decía 100 soldados. No estamos hablando, insisto, de una banda de narquitos del conurbano. Estamos hablando de una estructura de 100 personas, todos parientes, todos peruanos, cerrada entre sí, muy difícil de lograr penetrar. Y este testimonio, el del testigo A, figura, les decía, en el dictamen del juez Torres, es el primero que dice, cuidado,
acá hay dos familias. Marco divide su negocio con Pitti. ¿Quién es Pitti? El hermano, Juan Pedro Estrada González. Y este testimonio también revela que se repartían los días de recaudación. O sea, Marco ya no era el único hegemónico, si bien por una cuestión de respeto lo seguían llamando el padrino, el tío, el señor de los cielos. Estos eran los alias que tenía Marcos. Pero como estaba preso en ese barrio cerrado, Las Celias, empieza a repartir el negocio con su hermano, con Pitti, con Juan Pedro Estrada González. El negocio se canalizaba y tenía además, para que vean que estaba bien organizado, una serie de comercios pantallas, talleres clandestinos, remiserías, véanlo. ¿Cuáles eran los negocios de pantalla que tenía Marcos? El internet, el locutorio, una pequeña fábrica de zapatillas. Eso negro, que es la persiana negra, ahí estaba el ciber. Acá, mirá. El ciber de Marcos. Está cerrado ahora. Él dice ahora que está detenido en Paraguay que es un comerciante, que no hay nada en su contra. ¿Todo lo que salió en los diarios es verdad hasta ahora? Es verdad. ¿Entraba con mucha gente que lo cuidaba o entraba No, cuando entraba solo. solo? Pero mucha gente no lo delataban porque se hizo querer mucho por la gente. ¿La villa era un lugar seguro para los vendedores? Vale decir, Marcos garantizaba que no los asaltaran si entraban a la villa los tipos que iban a comprar. Sí, señor. ¿De qué manera? Por lo mismo que son clientes, tenían que cuidar a la gente. ¿Y qué, hubo casos en que alguien robó un cliente, un pibe chorro robó un cliente? ¿Qué pasó? Salían. ¿Eh? Salía la gente, los soldados salían y los sacaban a tiros a los que bardeaban afuera de la villa. ¿Afuera de la villa también? No, bardeaban, Ah. robaban a los que entraban a comprar y salían, y otras personas los robaban afuera. Vos me decías también que a veces a Marcos no le gustaba que robaran cerca de la villa porque venían a buscarlos ahí y eso generaba quilombo Claro. también para los vendedores de droga. Primero. ¿Y cuál era el castigo? Le rompían la pata, depende. Si era uno que coincidía muchas veces que robaba, lo mataban. Pero si era uno que no lo conocían, recién robaba, le rompían la pierna, un tiro en cualquier parte del cuerpo. Este testigo es el que revela que había como dos familias. Los hermanos se repartían el negocio. Un día recaudaba uno, un día recaudaba el otro. Y cada uno tenía sus soldados, pero los compartían, ¿sí? O sea, compartían el negocio en general. Pero para no tener problemas de recaudación, un día facturaba uno, un día facturaba otro. Es verdad también que ya había habido un enfrentamiento entre las bandas de los narcos peruanos que terminó cuando se repartieron las villas. ¿Sí? Uno se quedó en la villa 1114, que fue Marco, y otro, que fue Ruti, se quedó con la villa 31. ¿No es así, Miguel? Sí, es así. A ver, Ruti Mariños está investigado por el juez Sergio Torres, lo detuvieron en Perú en septiembre y lo acusan de ser el líder narco de la Villa 31. Pero antes de eso, Ruti y Marco eran socios desde principios de los 90. En un momento comenzaron a disputarse, obviamente a los tiros, la Villa 1114. Sí, no era diálogo ahí, no. No eran diálogos, ni eran asambleas, ni votaban, no. A los tiros se disputaron el territorio. De hecho, uno de los últimos intentos de Ruti Mariños de disputar el territorio a Marco Estrada González fue el 29 de octubre de 2005, ahí cuando se produce la masacre de Los Milagros. Hubo 5 víctimas y una de las víctimas fue un bebé. Después, y Ruti va preso por esto. O sea, por esa masacre va preso Ruti. Va preso, le dan 9 años de prisión y después Ruti queda libre. Lo que se dice es que después de esto, a nivel general, en la Villa 1114 se disputan dos grandes sectores el manejo del narcotráfico. Las bandas de paraguayos, que sobre todo trafican marihuana, y las bandas de peruanos, que trafican sobre todo cocaína y paco. Uno de los últimos allanamientos fue el que se hizo a una mujer, que llamativamente se le encontró una cocaína muy poco común, de máxima pureza, que tenía el símbolo de un caballo. Las fuerzas policiales lo que sostienen es que justo coincide con el tipo de cocaína que trafica la mafia, la drangueta en Europa y que se cree que desde Sudamérica se lleva hacia Bueno, hacia en Europa. verdad, hay que decir que Ruti hace poco, desde Perú, se jactó de que ellos traficaban la mejor cocaína porque traficaban la cocaína peruana. ¿Cómo la traían a la Argentina? A través de mulas. ¿Sí? El problema es que
Las mulas, ustedes saben, es la gente que viaja ingestada con cápsulas envueltas en celofán y en plástico. A veces esas cápsulas se rompen. Esto que van a escuchar ustedes es particularmente dramático porque en uno de los expedientes que llevaba el juez Sergio Torres quedó grabado en las escuchas el momento en el cual, literalmente, una persona ingestada con cocaína se moría. Las escuchas telefónicas y los videos de inteligencia demostraron que Briones Rojas era el encargado de recibir a las mulas, los viajeros peruanos que llegaban al país con cocaína en las tripas. ¿Qué novelas, papá? Nah, sí, ese cabro concha de su madre. Que se le hinchó su barriga, pero ya no puede orinar, pero no. Apunten más, pero le estamos haciendo pecado a nosotros. Varias de las mulas que logró seguir la policía las traían desde Seiza y las traían hasta acá. Las bajaban acá y aquí ya custodiadas las metían por este pasillo. La policía logró llegar hasta este lugar. A partir de acá no podían entrar porque ya era peligroso. Y en alguna de estas casas se supo que era el lugar donde los mulas eran obligados a sentarse y a defecar. Ahí está. Esa casa ¿Esa casa qué? de los mulos, que llevan los mulos ahí. ¿Ahí tienen las mulas? Cuando vienen, ¿A qué casualidad nosotros pasamos por al lado sin saberlo? sí, Ahí es donde vacían a las mulas. ahí donde están las mulas. De tanto estar empujando se le salió el recto. Dile que tú dile para que la gente porque te van a cortar, weón. Ya le dije, ya le digo como puta que te van a abrir la panza. Sí, casa, pero ya no puedo, dice casa, ya no puedo orinar nada, mire, no puedo, qué chuchago, me dice. Está tomando cero el muchacho, pero ya tampoco no puede tomar porque está hinchado. Me tienes que tomar la barriga que se toma. Ya, camine, yo estoy acá, puta, acá con la gente que está que los soba todo, compadre, puta, nada, huevón. A través de estas escuchas judiciales a las que tuvo acceso en exclusiva GPS, se pudo reconstruir cómo muere una mula que carga cocaína sin que nadie haga nada por salvarla. No le podía votar todo, señor. ¿Qué pasa, pues, joven? ¿Por qué no pones de tu parte? Señor, puesto todo de mi parte, señor, todo. Le votan más que 87, nada más, señor. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque no sé cómo hacer, porque yo no te voy a pagar nada. Sí, vas a venir, pero nada. ¿Qué vamos a hacer, señor? Porque yo he hecho todo el esfuerzo que podía, señor. No quería... Tenías que tomar leche bien caliente para que lo sueltes. ¿Ya no? Y se ha colgado, ¿entiendes? Y eso no salir de la trampa. Ese es el problema, nada más. Sí, pero no sé, pues ya veremos si hacerlo. A la tía, entre tanto, lo único que le interesa es que no se pierda la cocaína. Tía, está todo bien, ¿no? Pero el muchacho, tía, está que se nos va, tío. Hola. ¿Pero está todo salido ya? No, está que se nos va para arriba, tío, el muchacho. ¿Por qué? No sé, pues, ya cuando venimos ya con la gente, ya comenzó a chancarse la cabeza, a hablar huevadas. Yo le digo, ¿qué pasa? No, me dice, ya terminé todo, me dice, está todo bien. Y cuando de un repente, pum, se cae doña y puta madre. Y comenzó a temblar, ¿no? Pero si no tiene nada, llévala al hospital, pues. No, pero doña, pero todavía le falta, doña. Hola. Tía. Dime. Ya fue, tía, muchacha. ¿Se murió? Sí, muchacha su madre, tía. No, Ahorita me estoy yendo, viste, al hospital, viste, a hablar con Pelusa, tía. Ay, Dios mío, ¿se murió? A ver, ¿ah? ¿Se murió? Sí, tía, puta madre. Ahora, tía, ¿qué hago, tía? Ay, Luis, no sé qué hacer. Hola. ¿Cómo está mi hijo? Esa puta, ya fue. ¿Cómo dices? Ya fue. Puta madre, ¿cómo que ya fue? Serio, puta, que se le pone el huevón a las 3 de la mañana dice que está fría y la veo para su cardíaco. Eso dice que comenzó ya a pedirte a agonizar, ¿no? Cuando muere una mula, cuando una mula, ha pasado casos que las mulas se mueren con las pastillas adentro, ¿qué hacen con los cadáveres?
lo tiran a la basura por cualquier lado. Ustedes escuchaban lo dramático de esta serie de escuchas, donde primero habla el tipo que llevaba la cocaína ingestada y le pide disculpas a la que lo había mandado desde Perú, diciéndole que no podía sacarse las cápsulas de encima, que no podía hacer caca con las cápsulas de cocaína. Le está pidiendo disculpas hasta que al final se muere. Y después, nada, lo que contaba el testigo X, ¿no? Que lo tiran por ahí. De hecho, han aparecido varios cadáveres de gente viscerada, literalmente, como si fuera un pollo tirado en contenedores en la Villa 1114. Pero tengo en línea al juez federal Sergio Torres, es el responsable de la investigación hoy, en la que, hasta donde yo sé, es la primera vez que se abarca la organización completa de los narcos peruanos de la Villa 1114 y llegan a detener al jefe, desde los soldados hasta el jefe. Doctor Torres Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Rolando, buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, supongo que esto les tomó varios años porque vi que hicieron como 60 allanamientos, pero sí, es una cosa bien compleja, supongo. Sí, efectivamente. Esto en realidad arrancó en el año 2009, nosotros ya llevamos varios años, y lo que tenemos es numerosas investigaciones que se van conectando entre sí, que van permitiendo, más allá de enviar algunos tramos a juicio oral, seguir investigaciones para seguir las líneas de comercialización o de asociación dentro de estos grupos. Entonces son un montón de investigaciones en paralelo que se van llevando y obviamente cada una va teniendo su Claro, porque el problema que había antes es que siempre se llegaba a detener a los vendedores, los pequeños vendedores, y nunca, como era una organización celular, nunca podían llegar a quienes mandaban. Sí, efectivamente. Digamos, nosotros intentamos ya desde el primer momento cambiar esa lógica. Nosotros intentamos una lógica de ir hacia arriba, de ir en búsqueda de los vértices de estas organizaciones que son piramidales, pero que claro, que la base está en la más cercana y a la que más fácil se accede. De acuerdo a lo que usted ha leído en jurisprudencia, ¿hay algún caso similar de una banda de narcos tan grande en la Argentina que haya caído? No, de hecho esta es la segunda vez que nosotros hacemos esto con esta organización. Ya hace unos años hubo también numerosas detenciones y que es el proceso por el cual Marcos estuvo detenido y fue elevado a juicio. Así que, pero es parte de esta misma organización que se reorganizó, digamos, en este tiempo. ¿Por qué era tan difícil descifrar el esquema de la organización? Porque llevan 20 años estos muchachos. Sí, no, en realidad básicamente lo que se modificó, digamos, del sistema anterior a este es que era un sistema de turnos, se trabajaba por turnos. Caían diferentes juzgados. No, turnos de la organización. De la organización. Tenían turnos, tenían distintos momentos en los que trabajaban unos y descansaban otros, entonces era muy difícil mantener el hilo de la investigación. Este es el motivo, digamos, que lo que lo diferencia de otras investigaciones. Me llamó mucho la atención que entre los objetivos allanados figuraban varias iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que toda investigación de narcotráfico debe estar acompañada de una investigación de lavado. Y en este sentido, estas organizaciones, estas iglesias, no podían explicarse, no se podía explicar su aparición, digamos así, algo que pasó de golpe. Así que se hicieron varios procedimientos vinculados a una causa de lavado, específicamente vinculado con esto. Digamos. ¿Cómo lograron llegar hasta Marcos? De dinero. Porque Marcos decía, yo estoy acá en arresto domiciliario, no voy a la villa, no tengo contacto con nadie. ¿Cómo lograron llegar hasta él, doctor? Bueno, nosotros tenemos una investigación muy indudablemente prolífica, muy larga, con mucho tiempo, con una gran tarea de los funcionarios, de los secretarios del juzgado, de los empleados del juzgado y de las distintas organizaciones que mantuvieron durante muchísimos meses teléfonos intervenidos. Entonces de esta forma pudimos llegar y acceder a numerosa información que permitieron los allanamientos de hoy. ¿Ustedes creen que está desmantelado? O sea, ¿cayeron todos los que tenían que caer? Eso no se sabe. Eso yo no se lo podría afirmar.
sí que es un trabajo importante. Fueron 65 allanamientos, 23 detenidos, muchísimas armas. Sí, vi las ametralladoras, la cantidad de droga, era... Sí, mucha cantidad de droga, mucho dinero en efectivo, 400 celulares, automotores, joyas. ¿Sacaban la y plata demás. para Perú? Porque también allanaron la agencia Bueno. Argenper, que gira dinero del Perú. Bueno, es parte de este mecanismo que nosotros hablábamos de una investigación de lavado. Todo esto es materia de investigación, y aparte quizá lo más relevante a los fines investigativos, ese es el secuestro de mucha documentación. Nosotros tenemos, que esto es lo más importante, esto es lo que va a permitirle darle continuidad a la investigación, ¿no? Doctor, vi también que allanaron las garitas de vigilancia del barrio Cerrado. ¿Ellos manejaban la seguridad del barrio Cerrado donde vivía Marco? Eso tenía dos motivos. Uno para lograr el éxito del procedimiento y otro para el secuestro de los libros de ingreso. A ver quién iba. Claro. Doctor Torres, le agradecemos mucho el contacto. Gracias, buenas noches. Por favor, un abrazo muy grande y buenas noches para todos. Hasta luego. El juez Sergio Torres, en exclusiva con Tercera Posición, porque esta investigación lleva en verdad mucho tiempo. Y cuando uno ve las cosas que se hicieron, los lugares que fueron allanados, tiene que entender que esto estaba perfectamente diseñado como una organización narco sofisticada, favelizada, ¿sí? Es la primera vez que gente había favelizado una villa en la Argentina. No había en la Argentina organización narco tan importante como la de Marco. Ojalá se haya desmantelado.